En este video veremos la definición de la derivada de una función. La derivada de la función f es aquella función denotada por f', tal que su valor en un número x del dominio de f está dado por f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, si este límite existe. La derivada de una función se puede obtener siguiendo estos pasos. Número 1. F de x y f de x más delta de x. Número 2. Delta de y es igual a f de x más delta de x menos f de x. Número 3. Delta de y sobre delta de x es igual a f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Y número 4, calculando el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de y sobre delta x. En este caso, f de x es la función original. F de x más delta de x corresponde a evaluar el valor específico x más delta de x en cada una de las x que aparezcan en la función original. Como ejemplo tenemos el siguiente: hallar la derivada de la función f de x igual a x cuadrada. Para ello, siguiendo los 4 pasos, tendremos: número 1, f de x que corresponde a x al cuadrado, y f de x más delta de x que corresponde a x más delta de x al cuadrado. Este x más delta de x se encuentra elevado al cuadrado, por lo tanto tendremos que resolver ese binomio al cuadrado. X más delta de x al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado. La manera en que se obtuvo esta expresión fue de la siguiente manera: x más delta de x multiplicado por sí mismo, es decir, por x más delta de x, tendremos x por x nos da x al cuadrado, x por delta de x nos da x delta de x, delta de x por x más x delta de x, y delta de x por delta de x tendremos más delta de x al cuadrado. Agrupamos términos semejantes y tendremos x al cuadrado más x delta de x más x delta de x son 2 veces x delta de x más delta de x al cuadrado. De esta forma hemos desarrollado ese binomio al cuadrado. El segundo paso es realizar delta de y igual a f de x más delta de x menos la función original, que en este caso tendremos el valor de f evaluado con x más delta de x nos da x al cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado menos la función original menos x al cuadrado. Agrupamos términos semejantes, que en este caso tendríamos más x al cuadrado menos x al cuadrado, podemos eliminarlas y únicamente nos quedarían 2x delta de x más delta de x al cuadrado. Como tercer paso tendremos delta de y sobre delta de x, que será igual a f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, dando como resultado el valor que ya hemos obtenido en el paso número 2, que es 2x delta de x más delta de x al cuadrado, todo esto sobre delta de x. Una vez que tenemos esto, podemos realizar la división y por lo tanto podremos cancelar
delta de x y un delta de x de este que tenemos al cuadrado, dando como resultado 2x más delta de x. El cuarto paso consiste en obtener el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función delta de y sobre delta de x, es decir, el resultado que hemos obtenido en el paso número 3. Por lo tanto, tendremos el límite cuando delta de x tiende a 0 de 2x más delta de x. Si delta de x tiende a 0, realizamos la sustitución y tendremos 2x más 0 y el resultado final será 2x. Por lo tanto, esta será la derivada de la función x cuadrada.